Jack Davis, espero haberlo pronunciado bien, es desde United Kingdom, Inglaterra. Él es en español. Científico de investigación y desarrollo en la empresa N-Chain, con un enfoque en soluciones blockchain para empresas, experto en investigación, comunicación y redacción técnica, con un historial de redacción de investigaciones patentables. En la licenciatura en Ciencias Naturales, en Física, enfocada en la física, matemáticas, ciencias materiales en la Universidad de Cambridge. La verdad que es un lujo porque además es una persona bastante activa, tiene su propio grupo de Meetup en Wales, yo le sigo desde la distancia y bueno, pues está muy, vamos a decirlo así, comprometido con la difusión de lo que hace en el mundo de Bitcoin Satoshi Vision. La verdad que es un lujo tenerlo aquí y poder escucharlo en castellano. Por cierto, hay que agradecer a las chicas de Argentina que también están haciendo la traducción simultánea y la verdad es que lo hacen muy bien. Muchísimas gracias. Y te dejo, Jax, el plato es tuyo. Muchas gracias por esa presentación, es un placer estar aquí, estoy muy entusiasmado con esta charla que voy a dar, espero que todos me puedan escuchar y me avisan por favor si tengo que subir el volumen o algo por el estilo. Creo que deberían poder ver mi pantalla ahora, me avisan si no lo pueden hacer. Muy bien. Entonces, les voy a dar una charla hoy sobre otro tema muy candente, se puede decir en este momento, en relación a blockchain, pero no es necesariamente un tema específico de blockchain, sino que es como un nuevo área de lo que es la criptografía. Obviamente tiene muchos años de investigación atrás y se llama funciones físicas no clonables o PUFs en inglés. Y esto lo que es como una nueva categoría de dispositivos que se pueden aplicar de diferentes maneras en lo que es la criptografía. Y vamos a ver muchas de las diferentes aplicaciones y vamos a tratar de cumplir el espectro más amplio posible. Les voy a dar una breve descripción un poco de los puntos que voy a cubrir. En primer lugar, lo que quiero hacer es un poco motivar o describir de qué se tratan estos PUFs o estas funciones físicas no clonables, un poco de qué se trata. Voy a tratar de describir qué son, por qué son importantes y cómo funcionan. Son bastante análogas en realidad a digamos, a la función hash, así que vamos a comparar un poco las dos cosas como para que puedan entenderlo bien. Después vamos a hablar de las diferentes categorías de PUFs. La idea es, digamos, hay dos tipos, están los PUFs fuertes y otro tipo de PUFs que son los PUFs controlados. Les voy a mostrar un poco de qué se trata, les voy a mostrar ejemplos también y por qué son útiles, para qué son útiles independientemente. Y luego vamos a describir algunas de las propiedades y vamos a finalizar con algunas aplicaciones reales. Esto es un poco como para que vean hacia dónde se orientan las investigaciones, tengan en cuenta que son investigaciones muy nuevas y el ámbito de aplicación obviamente lo vamos a tratar de describir rápidamente. La descripción general de estas funciones físicas no clonables, esto es un poco para entender de qué se trata. Cuando hablamos de PUF, ¿a qué nos vamos a referir en el resto de mi charla? Podemos utilizar la definición que la dio un investigador llamado Gassend y sus colaboradores en este paper del 2002, que indica, como pueden ver, que esto es el campo en el que se define. Hay varios papers que definen con otras definiciones más formales, pero muchas surgen de este es como el principal. Y definen como una función aleatoria que se evalúa con ayuda de un sistema físico específico. Entonces, cuando pensamos en las funciones random o las funciones aleatorias en código, en realidad es algo en lo que todos estamos analizando las propiedades físicas de un sistema o de un objeto para generar esta aleatoriedad o esta randomness. Entonces hay muchos conceptos con respecto a la aleatoriedad y son diferentes, pero siempre lo que intentamos es elegir fuentes de una randomness verdadera o pseudo aleatoriedad. La idea es medir los fenómenos naturales, por ejemplo,
ruidos, circuitos naturales, no sé, girar una moneda un cierto número de veces. Es decir, tiene sentido que empecemos a mirar lo que es un mapeo de todas las funciones y generar esta aleatoriedad entre dos sistemas físicos en lugar de un uso único y estos conceptos que sirven solamente para un uso. Mencioné aquí que hay una analogía muy fuerte entre los puffs y lo que nosotros llamamos una función hash física. Muchos conocen lo que es una función hash, pero hay personas que todavía no terminan de entender lo que es una puff. Entonces voy a usar muchas de estas analogías. Durante mi charla también voy a mostrar estas representaciones de los sistemas donde quizás no sabemos cuál es el engranaje interno. ¿Sí? En criptografía y en ciencias informáticas muchas veces hablamos de este box que utiliza un input y produce un output o un producto. Y quizás no sabemos qué es lo que se produce en el medio. Esa es como la pregunta extra que tenemos que hacernos. Pero las funciones hash, esto es algo que es muy conocido, que se utiliza extensivamente en el mundo Bitcoin y que tiene que ver con el proceso. Y uno puede hacer un modelo como si fuera una black box y una caja negra donde tomamos un mensaje, cualquier conjunto de datos, cualquier input de datos y obtenemos un producto de una duración o de una extensión fija como output a través de la función hash. Pero lo más importante que tienen que saber aquí es que como una función hash criptográfica, como por ejemplo SHA-256, tenemos una comprensión muy buena de lo que está pasando adentro de esa caja. Y otras funciones hash criptográficas se definen y las especificaciones se pueden leer online, las pueden buscar y se puede escribir todo el circuito si uno quiere para estas funciones. Entonces, es difícil predecir cuál va a ser el output, ¿sí? Cuál va a ser el producto antes de que hubiera funciones hash. Hay un montón de propiedades asociadas, como la resistencia, etcétera. Pero en cuanto a esta propiedad, quizás no podemos saber exactamente cómo funciona SHA-256, digamos, porque con el mismo input no sabemos muchas veces lo que va a producir. Y esta función hash la llamamos determinística, porque se ve como un número aleatorio el producto en base al mensaje que se le da. Pero sabemos ahora exactamente cómo lo está convirtiendo. Luego llegamos a lo que es una puff. Y si vamos a pensar en estos sistemas físicos y en una función aleatoria, ¿cómo sería en este caso de la puff? Sin mirar adentro de la caja, por lo menos al principio, esta es la conducta, digamos, este es el comportamiento esperado de estas funciones. Entonces, en vez de tener un mensaje en un digest de mensaje o una función hash, la analogía es que tendremos un challenge como un desafío y obtendremos una respuesta de la puff. El desafío puede tener muchas formas, por eso a la izquierda no está escrito de forma numérica, ¿sí? Vamos a hablar de los diferentes desafíos o challenges, pero lo pueden pensar específicamente como un string aleatorio que ustedes eligen y van a obtener una respuesta aleatoria, también una respuesta random que se ve como un número random que tiene que ver obviamente con el desafío inicial. Y en base a la respuesta no sabría o no podríamos llegar a predecir o realmente dilucidar cuál era el desafío, cómo se daba con la función hash, porque no puedo hacer ingeniería reversa para ver cuál fue el mensaje en base a la respuesta. La diferencia clave en esta analogía que estoy haciendo entre puff y funciones hash es que no tenemos realmente visibilidad de lo que funciona, de lo que está funcionando dentro del sistema. Entonces esto es similar a una función hash, excepto que no sabemos exactamente cómo está obteniendo esas respuestas en base al challenge o al desafío que le estamos dando. Entonces esto es un presupuesto clave que está por debajo de la seguridad del uso de las puff. Lo que está funcionando en realidad, bueno, vamos a suponer, imaginemos que podemos mirar qué está pasando dentro de la puff. Este sistema físico va a ser parametrizado con muchas variables y muchas cosas diferentes. Entonces, traté de representar esto diciendo que, bueno, tenemos este sistema físico, piensen en esto como un objeto con diferentes parámetros que describen el objeto. Entonces, en teoría puede existir una forma de describir perfectamente todo lo que tenga que ver con este objeto, pero estamos presuponiendo que es
increíblemente difícil caracterizar este objeto en su totalidad. Entonces, si tengo este objeto en mi mano, tengo este dispositivo puff en mi mano, sería imposible o casi imposible para mí decirle exactamente cuál es el patrón de formas y los colores de esas formas que están adentro de esa puff. Por esto lo estoy haciendo solamente para explicarles, ¿no? Pero sería muy difícil poder describirles el engranaje interno de ese objeto, aun si lo tuviera en mi mano. Entonces, ante el observador, esto parece una caja negra, justamente, donde no sé qué funciona adentro, a diferencia de lo que pasa con las funciones hash. Yo traté de representar aquí el sistema interno, ¿sí? Y que es el challenge lo que genera la respuesta. Entonces, no solamente es imposible para nosotros dilucidar cómo lo está influyendo, cómo está influyendo la respuesta, sino que la respuesta depende del sistema interno. Y esto es determinístico en el sentido en que si voy a brindar el mismo desafío al sistema de la misma forma, yo esperaría que interactúe de la misma forma con el sistema interno y que produzca la misma respuesta. Entonces, pueden pensar en lo que sucede adentro de la caja como una interacción bastante aleatoria entre nuestro challenge y cómo nuestro sistema produce la respuesta. Ahora vamos a mirar los diferentes escenarios y si estamos presentando diferentes challenges, si obtenemos diferentes respuestas. Acá tenemos una puff A, como lo que les mostré recién. Y yo le presento un desafío y espero obtener una respuesta. Si luego utilizo la misma puff y hago un segundo desafío, espero obtener una respuesta completamente diferente. Entonces, si los dos desafíos que le presento a la puff A no son iguales, entonces mis respuestas tampoco serán iguales. Esto continúa la analogía con las funciones hash. Si yo tengo dos mensajes en un sistema hash, voy a obtener dos respuestas o digest de mensajes completamente diferentes. De la misma manera, cambiando mi challenge, mi desafío, aunque sea un poco, va a generar una respuesta radicalmente diferente. Entonces no debería haber forma de, o sea, uno puede, cambiar los challenges para ver el cambio en las respuestas. Y esto es similar a las propiedades que asociamos con las funciones hash. Y ahora preguntémonos, ¿qué pasa si cambiamos el sistema interno del funcionamiento interno? Aquí tengo puff A versus puff B. Entonces, aquí existen composiciones diferentes internas, tienen diferentes parámetros que caracterizan el estado interno de ese sistema. Entonces, si yo tengo el mismo desafío que le había puesto al puff A, ya obtengo la misma respuesta que ya habían visto antes. Si le doy el mismo challenge al puff B, la respuesta es completamente diferente. Nuevamente, esto es una analogía. Puff A comparado con puff B y sería como dos funciones hash diferentes. No sabemos por qué son diferentes, no sabemos cómo funciona internamente, pero podemos pensar que cada instancia con un dispositivo puff termina generando como una función única, del mismo modo que con las funciones hash. Entonces, si tengo el mismo desafío, voy a obtener diferentes respuestas con diferentes puff, aun si los dispositivos son muy similares o si son producidos por el mismo fabricante. Nosotros esperamos que sigan teniendo variaciones aleatorias para poder obtener este resultado. Y esta es una de los supuestos clave, y es que las variaciones que causan estas respuestas diferentes a escala tan pequeña, creo que estamos a escala de micrones o más pequeña, son otras variaciones que están causando estas diferencias. Y suponemos que aún el fabricante podría estar influyendo o diseñando un dispositivo para obtener una respuesta particular. Y entonces a este concepto lo llamamos resistencia al fabricante. Entonces, aún cuando se están produciendo chips de silicio en masa, no van a tener influencia en la naturaleza de estas variaciones, ¿sí? Y para resumir, estas puff
sistemas físicos con estas variaciones aleatorias que tienen esta resistencia y que actúan como estos dispositivos de caja negra y que son muy similares a las funciones hash, excepto que cada dispositivo se considera una propia función hash. Y tenemos entonces los inputs o los challenges y los outputs o las respuestas. Y lo más importante en este sentido es que el estado interno del sistema en cierta forma está actuando un poco como una clave privada o una clave digital, excepto que con una clave digital normal, de hecho, no se está almacenando en la memoria, sino que es como el estado completo del sistema. Entonces es muy difícil o prácticamente imposible realizar un ataque invasivo en el dispositivo PUF para extraer la clave o donde se podría extraer una clave almacenada, ¿sí? Y también es importante recordar estas dos propiedades, ¿sí? Si no se llevan nada, al menos llévense esto, que las PUF son determinísticas y que son únicas, singulares. Para cada dispositivo, entonces, podemos enumerar los diferentes pares de challenge y respuesta, de desafío y respuesta. Cada vez que asignamos un desafío a una PUF, tenemos la respuesta y podemos ver cuáles son los pares que me van dando. Esperamos que por supuesto sean muy diferentes según cada PUF. Incluso si utilizamos los mismos desafíos, el output va a ser diferente. Y como los mapas que podemos ver entre una y otra, son los que fundan las bases de muchas de nuestras aplicaciones. Ya vamos a ver después cómo utilizamos las tarjetas, las keycards, y cómo se puede consumir, por ejemplo, un desafío único una vez para una respuesta, o si tengo un protocolo de identificación, por ejemplo, un log de identificación que me pueda presentar un desafío y yo encontrar la respuesta adecuada para ese desafío. Como mencionamos antes, hay, digamos, dos clases grandes de PUF. Las llamamos las PUF débiles y fuertes. Ahora les voy a explicar a qué me refiero con cada una de ellas o la distinción principal entre ambas. Y un poco más, las más fuertes hay una subcategoría por dentro que son las que se llaman las PUF controladas. Nuevamente es un cambio muy nuevo, es un campo nuevo, así que la terminología todavía está desarrollándose. Algunas veces parece haber como un área gris entre un dispositivo de una PUF y cómo categorizarlo. Ahora les voy a explicar un poco más por qué es que existe este área gris, porque justamente es cuando va escalando este área y el tipo de respuestas que se pueden obtener. Hablemos entonces un poco más acerca de las PUF débiles. Probablemente las débiles son el tipo de PUF que se utiliza con mayor frecuencia. Tienen un espacio del par de desafío-respuesta, que es el CRP, pequeño, es decir, no tienen tantos para utilizar. Es una analogía como, por ejemplo, si estuvieran almacenando una sola clave o llave física en un sistema. A la izquierda pueden ver un ejemplo de lo que se llama una PUF SRAM, que es el más común, el más utilizado, es el ejemplo más popular de todas las PUF en general. Pueden ver allí, en la parte izquierda, tenemos por un lado las variaciones de submicrones dentro de la creación de estos chips. Y luego, basándose en el estatus, en el estado interno, cuando dan su voltaje, tienen los estados estables o menos estables. Se generan círculos entonces que pueden estar en un estado que se llama 0 o basado o 1 o combinado. Y a partir de estos círculos se puede generar la huella de silicio, que es lo que vemos en el número 3. Se genera una huella lo suficientemente grande como para poder crear una clave digital. Y lo interesante de estas PUF es que toda la información en el SRAM es suficiente como dar información sobre una clave y escala con todos estos subcircuitos internos. ¿Cómo se los clasifica entonces? Con respecto a
cómo se escala el espacio de SRP de acuerdo con la cantidad o con el tamaño total del dispositivo en sí. Es difícil de hablar de manera general, por supuesto, porque en esto hay tantos ejemplos diferentes, pero es uno útil, por lo menos, este ejemplo, como para que sirva como base para comprender a qué me refiero. Especialmente como tenemos poco espacio, hay que asegurarse de que este acceso esté restringido, porque si alguien supiera, por ejemplo, pudiera enumerar todos estos pares de SRP, podría personificarse en ese dispositivo. Así que por eso es que tratamos de establecer una clave para nuestras aplicaciones, pero nos aseguramos de que nunca se exponga esta clave de manera interna, para poder utilizar esta clave, esta seguridad, para manejar o mantener la seguridad de otro dispositivo. Es como la analogía de una clave maestra, por ejemplo, para otra de las wallets. Esto marca la seguridad general del resto de las claves que nunca queremos exponer. Por ejemplo, nunca queremos exponer la seguridad de una clave en particular y, por supuesto, tampoco de las que se derivan a partir de esa. En general, son muy baratas y muy prácticas de producirlas y por eso es que son populares. Así que este SRAM es un ejemplo muy útil y por eso es que se lo utiliza tanto. Pueden ver, si ven en la parte inferior, a la izquierda, hay un diagrama en donde mostramos parte del procesamiento interno, corrección de errores y al final se genera de todas estas entries o ingresos, sale una única clave o llave. Y esta se puede utilizar en cualquier función criptográfica, en cualquier método de encriptado, firma digital, con umbral, como mencionaba antes Micaela, cualquier tipo de certificados, con PKI, se puede utilizar como una clave básica para cualquier tipo de estas aplicaciones. ¿Y como casos de uso? Bueno, tenemos algunos ejemplos. Son limitados, pero aún así son poderosos, son útiles. Como mencioné previamente, es una buena forma de generar de manera eficaz o de asegurar y almacenar la clave digital, pero no tener que utilizar la memoria o, digamos, solo mantenerla en la memoria transitoria para que no sea tan vulnerable a los ataques o que no sea tan vulnerable a los ataques físicos. Cuando uno piensa entonces en el sistema físico, piénsenlo como si fuera una clave única y que si alguien tratara de abrir ese sistema, de romper ese sistema, alteraría en el sistema. La respuesta entonces depende del sistema interno, del modo interno del sistema. Si alguien tratara de atacarlo para extraer información del sistema, verían que han alterado el sistema y han cambiado la respuesta. Entonces, si alguien puede lograr ingresar al dispositivo, pero después no va a obtener ningún beneficio, ninguna ventaja de extraer información de ahí. O sea, que es como si fuera una autodestrucción, un sistema de autodestrucción incorporado. Y esto funciona muy bien con la identificación de los dispositivos. Uno puede tener muchas áreas en donde pueden unificar o unir la identificación con un dispositivo y que puede ser muy útil, por ejemplo, en una cadena. Después lo vamos a ver en un estilo de cadena de suministro, porque, por ejemplo, uno puede decir diamantes o relojes muy costosos, o sea, ítems de mucho valor. Hay que ver si se los ha falsificado o no, si son genuinos o no. Uno de los primeros pasos, entonces, para resolver un problema que surja es vincular alguna identidad para poder autentificar cuando uno está interactuando con alguno de los ejemplares o de los dispositivos. Este es uno de los ejemplos, pero otro ejemplo podría ser también de identificación es en las licencias de software. Asegurarse que el software solamente funcione, se ejecute en una máquina en particular o que el código se lea en una máquina en particular. Y esto es muy popular en los circuitos de licencia en donde se pueden diseñar sistemas de licencia en donde el software solo funciona o solo funcione en ciertos dispositivos. Y es muy útil realmente porque ahí uno garantiza que el dispositivo esté intrínsecamente vinculado con una clave. Hay una complejidad, por supuesto, acerca de cómo funciona este sistema, pero es muy poderoso para poder saber, digamos, autentificar
qué dispositivo es con el que se está interactuando en cada momento. Hay muchos usos casos de uso al respecto. Pero bueno, vamos a limitarnos aquí a unas pocas claves que se puedan utilizar en este caso. Pasemos entonces a ver el segundo grupo, que son las que llamamos las PUF fuertes o dentro de ellas las controladas. ¿A qué me refiero entonces con esta otra categoría? Las caracterizamos con un espacio de CRP mucho más grande que las débiles que mencionábamos previamente. Para ser más preciso, lo que quiero decir es que la cantidad de pares de desafío-respuesta pueden crecer de manera exponencial. Que hay una cantidad de componentes más pequeños que pueden crecer exponencialmente. Aquí tenemos un ejemplo a la izquierda, que es uno de los ópticos, el ejemplo de token óptico. Hay demoras que generan un resultado random o aleatorio al final. Y lo que podemos tener es un espacio CRP que es exponencial a la cantidad de gates más pequeñas que tengamos. Nuevamente, debería ser inviable para enumerar todos los CRPs que existen. Tendría que ser casi imposible para mí o para cualquier persona que quisiera atacarlo, generar todos los pares de challenge response. Con una función hash es muy similar en realidad, pero por eso es que no nos preocupamos tanto en analizar cómo funcionan las funciones hash, porque estos espacios CRP son tan grandes, como antes mencionábamos el de SHA-256, que llevaría demasiado tiempo para que un atacante pudiera analizar cada input y pudiera recuperar cada output de esa función. Lo mismo pasaría aquí. Una PUF fuerte pudiera actuaría igual que la PUF que la hash con un espacio amplio. Luego, también permite tener una interfaz de CR no protegida. Yo podría permitirle a los atacantes que tuvieran acceso, pero no cambiaría nada internamente. Y esto es algo esencial para estas aplicaciones, para que estén mucho más concentradas en el uso de las keycards. Los dos ejemplos que podemos mencionar de este estilo, en la parte superior a la izquierda lo que ven es una PUF óptica, que es bastante simple de entender porque es más similar a los que les mencioné o les mostré al comienzo, el modelo más abstracto. La óptica es lo que se ve aquí. Esto es lo que se llama el token óptico, que es como un intermedio, que tiene como unas burbujitas pequeñas y cuando ponen un láser a través con una cierta orientación, es decir, un ángulo de orientación en particular, van a obtener un patrón resultante diferente que entra en contacto por el contacto entre el láser y estas burbujas. Y en cualquier ángulo que lo puedan mantener o marcar, obtienen una respuesta diferente. Entonces, esta es la forma de las PUF ópticas. Después la otra es a través de cables y de acuerdo con la demora que llega, es la dependencia de la PUF de las señales eléctricas que se están enviando. Allí, de esta manera, se genera un resultado aleatorio al final. Y nuevamente, son simplemente los dos ejemplos más típicos. Pueden ver la óptica. Es un poco más difícil de implementar, pero aún así, digamos, en ambas se pueden implementar y es más fácil de implementar que en una débil. Y finalmente tenemos el sector que llamamos las PUF controladas o las C-PUF, que restringen el espacio de CRP utilizando una cierta lógica de control. En esta definición del mismo paper que mencioné previamente, la lógica de control está relacionada con la PUF de manera inseparable. Entonces, lo que se ve es como si fuera una protección. Existe una lógica para proteger a la PUF de ataques. Se pueden encontrar, por ejemplo, en una PUF fuerte, si hay un ataque, aún así estas controladas, al incorporarlo dentro de un dispositivo PUF,
Lo que implica es que la PUF tiene una lógica de control sobre un ataque de invasión, es decir, alguien que trate de modificar su lógica. Es utilizando el mismo concepto a través del cual, si uno quiere hacer un ataque invasivo, termino cambiando el medio y cambiando la respuesta que me daría. Entonces el atacante no tiene incentivo directamente de invadir a la PUF. Entonces decíamos que era una subcategoría de las PUF fuertes. Ahora están protegidas estas, es decir, protegemos la interfaz de CR y fundamentalmente la lógica de control está incorporada en el medio de la PUF misma. Sigue siendo un poco, digamos, poco práctica y más costosa, o sea, es un área un poco más gris en realidad dentro de las que incluyen esta lógica de control. Y para darles un ejemplo aún así de este estilo, que sirve para muchos propósitos, esta es una PUF que tiene un FSM, una máquina de lógica financiera, pueden implementarla aquí y el output es lo que ven en la parte derecha, es la clave que surge de la función hash de combinar los elementos previos. Pasa a través de la FSM para obtener el valor, que es la que da el resultado final. Lo que implicaría en realidad esto es agregar otra protección acerca de cómo se accede a la PUF y cómo se puede acceder a utilizar el dispositivo en su totalidad. No quiero decir con esto, no hace falta en realidad involucrarse con todo el proceso interno, hay muchos estilos, pero la idea es entender que estamos agregando un control más de manera interna. Casos de uso entonces para las PUF fuertes. Se trata mucho más de autenticaciones más complicadas, no tener, por ejemplo, una sola identificación, sino que hay un protocolo de autenticación más complejo, te pide muchas veces la identificación. Las keycards, que vienen desde la aplicación principal de las PUF fuertes, se puede consumir, por ejemplo, un PAR, un CRP, como autenticación primaria, y luego se pueden tener diferentes autenticaciones utilizando el mismo dispositivo sin tener que actualizarlo. Aquí a la derecha traté de mostrar, pero simplemente es como para ver qué es lo que pueden hacer. Pueden hacer la generación de la clave por un lado y pueden generar muchas más claves o llaves utilizando las PUF fuertes. Se pueden utilizar para identidad y suelen ser más complejas, suele tener protocolos de autenticación más complejos y por eso es que se las utiliza con mayor frecuencia. El tema de identidad, ahora les voy a contar un poco más al respecto, porque es que agregamos muchas veces una parte que pasa a través de una máquina para una autenticación final. Y como para ir redondeando, me gustaría entrar un poco más en detalles acerca de estas aplicaciones, en particular acerca de cómo se pueden aplicar a Bitcoin y a otras áreas similares. La identidad es lo esencial dentro de las PUF, como ya mencioné previamente. Ya sea que tratemos de identificar a seres humanos para algún propósito en particular o asegurarse de quién está por detrás de un pago de Bitcoin o de cualquier tipo de pago. Lo esencial es que cuando uno se comunica utilizando una PUF, se comunica utilizando estos desafíos y respuestas. Es decir, es un protocolo de identidad que utiliza PUF. Si bien hay un elemento físico, es como reducir el peso o la carga de las comunicaciones y la complejidad cuando se autentica algo a futuro. Es un método mucho más largo, más complejo de cómo identificar cosas. La PUF siempre se utilizó para unir una identidad con un sistema físico, que es lo que habíamos dicho previamente. Entonces, como resumen, es como para reiterar lo previo, las PUF débiles tienen diferentes aplicaciones. Habíamos mostrado los que tienen dispositivos con una clave única. Y aquí vemos en el espacio de blockchain muchos proyectos que comienzan a utilizar estas PUF débiles para hacer un rastreo de soluciones de la cadena de suministro, fundamentalmente en las industrias que tienen productos de alto valor. Y otro caso es la parte de licencias de software.
Y repetimos también las puff fuertes, utilizarlas como keycards, armar cadenas de confianza con el fabricante o certificación. Puede ser nuevamente también una cadena de suministro en este caso, pero es una forma de lograrlo dentro de una cadena de suministro en particular con el fabricante original, ya que puede establecer una cadena de confianza, se puede establecer cadena de confianza con ellos. Y finalmente, generación de las claves. Esta parte es la más aburrida en realidad para algunos quizás, pero es muy útil para nosotros en Bitcoin porque hay muchas cosas que se pueden lograr con esto. Se pueden generar claves privadas, transacciones de firmas, y tenemos el beneficio de no tener que almacenarla de manera física a esta clave. Entonces, si uno necesita mantener la clave de manera privada y tener cuidado ante un ataque de invasión externo, uno puede pensar en cómo distribuir las shares o las partes dentro de los diferentes dispositivos. Y se pueden hacer cosas como encriptar los datos de cadena. Como ven aquí en la imagen a la izquierda, se puede utilizar para cualquier primitiva de criptográfica. Se pueden encriptar datos y ponerlos luego en la blockchain que esté encriptado y desencriptado. Puede resultar muy útil en algunos casos. Y también tener acceso a los tokens, lo mencionamos dentro del contexto de las keycards, pero también cuando estamos hablando de pagos o en un mundo de blockchain en donde se pueden combinar el acceso a algunos datos o acceso a tokens, como bienes y servicios también, por ejemplo. Estos tokens pueden ser una cadena de hash, por ejemplo. Hay diferentes utilizaciones y puede ser útil, puede ser una buena aplicación para estas puff. Creo que entonces dejo un ratito al final por si hay alguna pregunta. Les agradezco desde ya a todos por haber escuchado y por la atención. Espero que haya sido interesante. Una pregunta, yo creo que hay 1.000.000 de preguntas. La verdad que a mí, por lo menos, y creo que hablo por todos, me resulta súper interesante. Por ahí son preguntas que un poco reiteran lo que ya dijiste, así que te pido disculpas de antemano si te estoy haciendo repetir algunas cosas, pero creo que ayuda un poco a internalizar y entender, comprender mejor lo que vos estabas explicando. Por ejemplo, me preguntaron si deben poder replicarse las puff, ¿tiene sentido construir dos que sean iguales? No te preocupes porque las preguntas sean repetitivas, porque la verdad que fue realmente un tour express de todo el tema, entonces hay muchos, digamos, cada paper tiene ciertas diferencias sobre la tecnología, las construcciones, etcétera. Entonces tratar de generalizar algo en tan poco tiempo obviamente es difícil, ¿sí? Y creo que todas las preguntas son más que válidas. Entonces, sobre esta pregunta específica, el supuesto subyacente, digamos, es que en cualquier, digamos, una puff funciona como algo conceptual, pero después hay implementaciones específicas de puffs. Entonces, mencioné la puff fuerte o la strong puff, es como la contrapartida de una puff débil, pero también tenemos un ejemplo popular de... Digamos, tenemos ejemplos muy buenos de las fuertes. Obviamente se puede encontrar una taxonomía de cientos y cientos de ejemplos, como por ejemplo bobinas magnéticas. Bueno, aplicaciones hay miles, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, si elegimos cualquiera de estas implementaciones de una puff, podemos decir que en general todas las implementaciones de puff se hacen bajo el supuesto de que sería imposible diseñar una puff que se comporte de una determinada manera. ¿Se entiende? Entonces, en general ese supuesto se retrotrae a que uno está fabricando o creando un dispositivo físico y lo que estamos buscando es un sistema donde las variaciones son tan pequeñas que sería imposible que el fabricante
tanto desde un punto de vista económico, literal y físico, pueda diseñarlo para que se comporte de una determinada manera, ¿sí? Entonces, ese es como el supuesto de inicio para las implementaciones. Entonces, cuando alguien elige una implementación, puede decir, o lo pueden pensar como el problema que uno tiene siempre detrás de cualquier esquema criptográfico o, no sé, una decisión que luego se va construyendo y uno tiene un problema y luego construye un sistema, ¿sí? Del mismo modo, aquí uno busca un sistema físico donde es muy difícil caracterizar, que es muy difícil de caracterizar. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo puedo construir una PUF en base a esa propiedad? Entonces, en una buena implementación de PUF, esa es la base, digamos, como para que no cualquiera pueda manipular, digamos, una PUF para que se comporte de una determinada manera debido a la escala de las variaciones y la dificultad de cambiar esas variaciones. Espero que eso haya respondido, porque es una respuesta, es una pregunta complicada. Sí, gracias por responderla. Justo mientras vos estabas respondiendo, la misma persona que me hizo la pregunta me hizo otra pregunta que se junta un poco con algo que yo te quería preguntar, que tiene que ver con esta idea de las variables, digamos, que de alguna manera determinan el contexto de uso y funcionalidad en cuanto a lo que la PUF identifica o traquea. ¿Qué pasa si esas variables se modifican? ¿Qué pasa si el dispositivo que está ligado a esa PUF se rompe? O si hay que hacer alguna modificación. Muy buena pregunta. Lo primero es que sí, si la PUF está como dañada, o sea, cómo las protegemos de los daños, bueno, es otro tema separado, pero si es alterado, esto es, digamos, esto es una de las características que mencioné, no va a funcionar, digamos, si se rompe, no va a producir, es decir, ya no va a ser efectiva en almacenar esa clave digital. Entonces, muchos de los desafíos justamente tienen que ver con que una vez que uno eligió implementar una PUF, uno tiene que construir muchas cosas como alrededor. La autenticación, los protocolos, obviamente hay muchos desafíos para utilizar estos tokens de un solo acceso. Entonces, el cronograma que utilizamos para refrescar el dispositivo, ¿sí? Para regenerar un nuevo conjunto, un nuevo set, esa es una consideración importante, por ejemplo, para asegurarse de que uno esté, que esto esté funcionando bien. Siempre va a haber alguna concesión que vamos a tener que hacer, digamos, el hecho de que es como muy liviano y no puede comunicarse. Si vos me querés autenticar a mí, en el tiempo de autenticación, me podés mandar un challenge que ya hayamos usado antes y yo te voy a dar la respuesta. Estas son cosas como muy livianas que nos van a permitir comunicarnos, ¿sí? El desafío entonces es diseñar los protocolos que rodean al PUF para usarlo correctamente. Y eso es en parte lo que pasó con las PUFs controladas. Esto fue motivado por debilidades que se habían encontrado en las primeras versiones de las PUF fuertes. Entonces se había encontrado una forma de interactuar con una PUF fuerte y esta te daba información sobre las respuestas del sistema interno, o sea, o cómo estaba modelada. Ese es uno de los grandes ataques que se hizo sobre PUF fuertes utilizando un modelado con inteligencia artificial del sistema. Entonces tratando de justamente simular cómo funcionaba el sistema. Y este era uno de los grandes desafíos. Entonces, las PUF de control son básicamente alguien que construyó o propuso protocolos adicionales además. Pero una vez, es difícil responder de forma específica, ¿sí? Este probablemente es el caso más específico que puedo brindar, es agregarle esta lógica de control de forma específica para solucionar un problema en cuanto a pérdida o digamos, derrame, fugas de información. Entonces, estas son las cosas que habría que construir alrededor. Por ejemplo, las claves privadas de Bitcoin. Si uno quiere simplemente dividir una clave en 2 o en 3 partes y luego almacenar esto, uno puede utilizar una PUF para ayudar a almacenarlas. Hay muchas formas de crear esto, uno puede utilizar
los conceptos de criptografía para utilizar las PUF como uno considere mejor, ¿sí? Se puede utilizar en diferentes casos de uso. Siempre depende o siempre termina teniendo que ver con qué quiere lograr uno, pero hay muchas cosas para considerar, además del dispositivo físico en sí. La verdad que estoy muy tentada a saltearme todas las otras preguntas y seguir preguntándote cosas yo. Pero acá me están preguntando si la utilización de PUF podría ayudar a reducir el theft. ¿La qué? Theft. T-E-F-T, eso me está consultando. Y si no te molesta aclarar por ahí a la audiencia qué es el theft. Sí, lo que es en general el theft, digamos, la protección principal que otorgan las PUF se retrotrae justamente a no almacenar una clave física. O sea, almacenar una clave tiene asociado muchísimos tipos de ataques. Uno siempre se abre a riesgos porque hay formas de extraer claves aún sin ingresar al dispositivo, ¿no? Hay varios ejemplos de esto. Entonces, el robo, el theft, digamos, del Bitcoin es algo ilegal, por supuesto. Entonces, perder la clave no significa que sí o sí nos vayan a robar las Bitcoin. Pero es perder control práctico quizás de las Bitcoin. Entonces es un riesgo que uno siempre tiene si uno está tratando de almacenar manualmente nuestras claves privadas. Pero en cualquier lugar de esos sistemas, aún hasta en almacenamiento frío, digamos, cuando uno está escribiendo una clave y almacenándola, esta es una forma de eliminar algunos de estos ataques. Pero también hay que tener cuidado si ese dispositivo es destruido, por ejemplo, uno ya no va a tener... O sea, uno va a haber perdido el control 1, digamos. Esto nos lo quitan, entonces ahí hay que tomar ciertos pasos, como la redundancia o tener un sistema donde tengamos múltiples piezas de hardware que están involucradas. Esto es lo principal, digamos. Almacenar esto ha sido motivo de muchos hacks en el pasado, especialmente cuando esta información está relacionada con bitcoins de muy, muy alto valor. Genial, me están preguntando. En cuanto al uso de PUF para la autentificación de productos de la cadena de suministros, ¿qué tan popular, qué tan popular es en la práctica? Y si vemos una implementación a mayor escala todavía, ¿y cuál sería, si tuvieras que hacer una conclusión en cuanto al análisis de costos-beneficios? En cuanto a la implementación de esto, cuán reciente es, se está transformando muy rápidamente en un punto de foco. Es decir, las personas que están buscando soluciones de blockchain para industrias o empresas y justamente para evitar el contrabando de diamantes, de otro tipo de cosas, obviamente, en ese sentido es muy importante y por eso están pensando. Y esto es importante para los grupos de interés de este tipo de industrias. En este sentido, muchas personas han pasado de soluciones básicas y están avanzando a códigos QR y a RFID. Esta es como la evolución natural y como que ahora se ha llegado a un punto muy amplio de utilización de PUF. Diría que recién el año pasado empecé a ver PUF en un contexto de blockchain, pero lo veo que avanza muy rápidamente, ¿sí? Como palabra buzzword, digamos. Digamos, es una solución a un problema muy serio, muy grave. En cuanto al análisis costo-beneficio, siempre se da caso por caso, por supuesto, pero si volvemos a elementos de muy alto valor, si estamos hablando de productos de muy alto valor, la integridad del producto en sí es muy importante y por ende
uno supone que si el dispositivo sigue intacto y en buenas condiciones, que entonces el elemento puff, ya sea si está en el dispositivo o adjunto de alguna manera, también va a estar intacto. Entonces, tener algo de este tipo, o sea, algo que uno conoce, si mis bienes son los mismos, si no han sido dañados, entonces yo tendría que tener una forma de autenticarlos, autenticar que no han sido dañados, digamos. Yo creo que es muy potente como solución y estamos recién empezando a ver las implicancias. Obviamente no es una solución mágica para todo, sino que obviamente es muy importante tener el resto de las estructuras. No es que podemos adjuntarle una puff a un sistema y todo mejora automáticamente por arte de magia, pero sí puede ayudar como solución global para muchos usos. Y hemos hablado mucho de la cadena de suministro y KYC también, o sea, poder hacer pagos con KYC más rápidamente, más fácil. Creo que esto también es un uso. Tengo una pregunta más. La verdad que disculpame que si te estamos matando a preguntas, pero creo que despertó como muchos intereses de parte de la gente en cuanto a posibilidades de implementación. Cuando vos hablabas de las puff fuertes, lo que yo interpreté, y ahora estoy hablando como de manera individual, lo que yo interpreté es que básicamente el nivel de seguridad era muy similar a esta situación de tener que implementar mucho poder de cómputo, digamos, en cuanto a procesamiento, y parte de ese sistema de seguridad tenía que ver con el gasto, ese procesamiento del poder de cómputo. ¿Eso es correcto? ¿O no? Sí, es correcto. Cuando uno tiene una puff fuerte y uno dice, bueno, le estoy permitiendo a las personas, bueno, este plain text o todo, y en la débil lo mantenemos privado. Obviamente esto es una restricción, pero hay muchísimas aplicaciones donde podemos utilizarlo aún dentro de estas restricciones. La puff fuerte obviamente tiene el gran beneficio de que uno puede tener esto y no importa si las personas lo pueden ver mucho, digamos. Ahora bien, si tenemos algo con mucho poder de cómputo, digamos, podríamos quizás tener muchos CRPs, y no digo que pueda evitar todos los ataques, pero la sofisticación de los ataques con machine modeling y todo eso probablemente sea uno de los riesgos principales de seguridad con ese tipo de puff específicos, ya que como es implementación a implementación, hay ejemplos de puff fuertes donde uno puede quizás terminar siendo modelado más fácil que otros, y uno quizás no sabe hasta que pasa un poco de tiempo. Entonces no quiero dar una respuesta elusiva, pero en realidad realmente depende de qué puff estamos hablando también. Sin embargo, uno puede tomar ciertos pasos, pero aún teniendo puff fuerte con plain text o con texto simple, igual hay que utilizar canales de comunicación seguros siempre que sean necesarios. Entonces, en muchos casos tiene que ver con quién está implementando y depende cuál es el caso de uso también. Perfecto, bueno, genial. Creo que leí todas las preguntas, yo hice varias de las preguntas que quería hacerte, así que te agradezco mucho la presentación y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de contestarnos a todos. No sé, Ramón, si vos tenés alguna otra consulta. No, básicamente es que, claro, para un no técnico escuchar una charla de esta es alucinante. Desde fuera y sin tener el conocimiento técnico, lo que veo es mucha implementación, especialmente quizás también para el IoT, que es la comunicación entre máquinas, y darle protección a esas máquinas que van a estar comunicándose y probablemente pagando esa comunicación o esa interacción. Y creo que, bueno, me da la impresión que es un campo donde
Sí, es un muy buen ejemplo el Internet de las cosas y qué tipo de uso uno le da, porque esto tiene que ver también y tiene un costo bajo como para usar en grandes redes o en grandes dispositivos que se tienen que comunicar. Así que eso no lo mencioné, así que gracias por mencionarlo. Me sonaba, ¿no? Todo el concepto, veía que la comunicación entre máquinas y la seguridad de esa comunicación entre las máquinas lo veía como algo realmente potente. Ahora lo estás también comentando de que incluso para romper la seguridad con fuerza bruta se necesitaría muchísima más potencia de cálculo que a lo mejor usando otro tipo de seguridad, con lo que, bueno, me parece súper interesante y me parece interesante también de que poco a poco se vaya implementando esto en la tecnología blockchain y que nosotros estemos ya visualizando todo esto de cara al futuro, porque creo que nos tenemos que preparar para lo que viene. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno. Un placer de mi parte, muchas gracias.